Gracias, presidenta. Ayer estuvimos en la Comisión de Justicia discutiendo las reformas secundarias de la reforma constitucional que aprobó la mayoría del oficialismo en septiembre de este año. Y lo digo así, entrecomillado, porque si se ponen a ver lo que ocurrió en la sesión de ayer en la comisión, pues verán lo que hace la mayoría de Morena y de sus aliados. Ya lo decía mi compañero Gibran Ramírez, no hay argumentos, solamente hay consignas, hay menciones reiteradas al pasado y repetición de frases vacías. Ese es el nivel del debate, pero es comprensible que ese sea el nivel del debate, porque de una gran ocurrencia, de la gran ocurrencia que ustedes solamente han obedecido de Andrés Manuel López Obrador, pues solamente se pueden derivar más ocurrencias. Y por eso, de estos tres dictámenes, de las dos leyes que se expiden y la otra que se reforma y adiciona, pues solamente vamos a tener un poder judicial menos autónomo, un poder judicial menos libre y un poder judicial menos profesional. Pero además, si ven el debate de lo que ocurrió ayer en la Comisión de Justicia, verán que los diputados y las diputadas del oficialismo se desesperan mucho con Movimiento Ciudadano, cosa que también es comprensible, porque lo único que hacen es ir ahí a hablar de consignas y a gritar como lo están haciendo ahorita, a hablar del PRI, del PAN y del Pacto por México, cosas de las que no pueden hablar y de las que no pueden acusar a Movimiento Ciudadano. En Movimiento Ciudadano lo hemos repetido una y otra vez, se puede condenar al pasado al mismo tiempo que se condena el presente, y esa es la única manera que realmente se puede construir el futuro. Ahorita le contesto al diputado. Por eso a nosotros no nos cuesta condenar la reunión que tuvo el presidente del PRI con la presidenta de la Corte unos días antes de que hubiera una resolución adversa en contra de Movimiento Ciudadano. Pero eso no nos impide tener un doble rasero y por eso podemos condenar con la misma energía que ministras y ministros hagan proselitismo a favor de Morena y a favor del régimen. Y por eso mismo, como ayer le explicaba a un legislador, fuimos la única fuerza política en el 2021 que tanto en esta Cámara de Diputados como en el Senado de la República votamos en contra de la reforma judicial. Una reforma judicial, la de marzo de 2021, donde todas y todos ustedes decían que ya se terminaba la época de la corrupción, la época del nepotismo, la época de los malos jueces, que con esa reforma estaban todos esos males zanjados. Pues, ¿qué creen? 3 años después, aquí están ustedes quienes dijeron que se habían terminado esos males para decir que están peor que nunca. Y les voy a decir qué va a ocurrir, que vamos aquí a estar otra vez en 3 años y van a estar diciendo exactamente lo mismo. A nosotros, por supuesto, que nos indigna el pasado de corrupción en México, pero eso no nos impide justificar lo que están haciendo ustedes aquí hoy. Porque lo que está en los dictámenes que están aquí a discusión es realmente grave, no solamente por el contenido sin duda político que tiene, sino por el contenido eminentemente jurídico. Lo que está al centro de estos dictámenes es el órgano de administración judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, pasando por la Escuela Nacional de Formación Judicial. Porque son particularmente esos órganos, en concreto el de Disciplina Judicial, los que se van a encargar precisamente de disciplinar a los jueces y de encargarse que las juezas y jueces, que todas las personas juzgadores del país, no resuelvan en contra de los intereses del régimen, y por eso van a hacer todas las evaluaciones subjetivas que se encuentran
en las 3 leyes. Por ejemplo, las personas juzgadoras que sean acusadas por el Tribunal de Disciplina de atentar contra el profesionalismo o la independencia o la excelencia judicial, conceptos profundamente vagos y abstractos, no van a tener siquiera la posibilidad de ir a defenderse a otra instancia. El Tribunal de Disciplina Judicial va a estar integrado por comisiones y por un pleno, pero no se permite la defensa fuera de ese órgano cuando ese es precisamente el derecho que se asegura, el derecho a tener una segunda instancia. Y teníamos el día de ayer en la comisión y hoy aquí en el pleno la posibilidad, si ustedes hubieran tenido la menor voluntad de dialogar y discutir estos dictámenes, la posibilidad precisamente de limitar esos conceptos, esos principios, que si los dejamos abiertos solo van a permitir que ese Tribunal de Disciplina Judicial se encargue de vigilar con absoluta libertad y sin ningún tipo de control a todas las personas juzgadoras del país. Porque esta es precisamente la función de la ley, desarrollar lo que aprobamos en la Constitución, pero ustedes nuevamente vuelven a rechazar esa tarea. Es evidente y desde la bancada naranja no vamos a dejar de repetirlo. El modelo que están aquí por aprobar en ley secundaria, como ya lo hicieron en la constitucional, tiene al centro la disciplina por parte de un órgano que se va a encargar de las resoluciones a modo. No hay nada de cómo construir un sistema de justicia más abierto, más expedito, más ágil, más cercano y más profesional. Nada de eso. Eso sí, hay más control político. Pero ya no tendrán a quién echarle la culpa, compañeras y compañeros. Ya no van a poder echarle la culpa a la ministra Piña, al ministro José Ramón Cosío. Tendrán que hacerse responsables de gastar miles y miles de millones de pesos en una elección sin sentido y muchas horas discutiendo en este pleno echadas a la basura porque ustedes solamente vienen a obedecer consigna. Pero como se los hemos dicho una y otra vez, van a ser juzgados muy prontamente por las y los mexicanos. En Movimiento Ciudadano seguiremos defendiendo e impulsando un poder judicial que no solamente sea independiente del poder económico, sino también del poder político. Un poder judicial autónomo, independiente, libre, cercano y profesional. Es cuanto.